Hola chicos y chicas, pues en esta semana no teníamos tema a desarrollar porque tenemos la resolución de la guía de los cuentos de Horacio Quiroga. Para esto, hemos tomado a bien pues darle algunos consejos para mejorar la lectura y comprensión del texto. Así que con mucho ánimo chicos, iniciamos. Leer es el equivalente a pensar con la cabeza de otra persona, en lugar de con la propia. Esto lo dijo Arthur Schopenhauer. Consejos para mejorar la lectura y comprensión lectora. La comprensión lectora es una destreza lingüística que se basa en la interpretación completa de un texto escrito. Básicamente es la capacidad de entender lo que lees. No es suficiente con conocer el significado de cada una de las palabras que forman parte del texto, sino que es necesario tener una comprensión global de lo que se está leyendo. A continuación, te comparto 6 consejos que te servirán para aumentar la comprensión lectora. Consejos para mejorar la lectura y comprensión de texto. Lee despacio. Para mejorar tu comprensión lectora, leer es fundamental. Al igual que para escribir, mejor hay que escribir más, así como con cada cosa, cada cuanto más practiques saldrá mejor. Pero no se trata solamente de leer, sino de hacer el esfuerzo por comprender lo que se está leyendo. La velocidad y el tema de lectura son fundamentales. Empieza con temática de tu interés, pero además lee despacio, haciendo el ejercicio de comprender y asimilar las ideas. No empieces con los textos más complejos. Este punto tiene que ver con respetar tu nivel de comprensión. Si, por ejemplo, vas a leer literatura, no comiences por los autores más complejos. Dificulta gradualmente tus lecturas. Si empiezas por algo difícil, es probable que te desanimes y lo termines dejando. Ten un diccionario a mano, ya sea que lo tengas online o en formato físico. Un diccionario es fundamental para consultar los términos que no conoces o no sabes qué significan. Si necesitas consultar conceptos, además de términos, con un diccionario simple no será suficiente. Para esta tarea tienes excelentes recursos como Google Académico, entre otros. Si estás estudiando, resume con tus palabras. Cuando podemos explicar una idea es que probablemente la hayamos entendido y asimilado. Leer sin comprender no te servirá de nada, aunque leas 1000 páginas sobre un mismo tema. Si se trata de un material de estudio, algo que te resultará efectivo es que después de haberle realizado varias lecturas y de haber resaltado las ideas principales y secundarias, lo resumas e intentes explicarlo con tus palabras. Por supuesto, hazlo sin cambiar ningún término que sea clave. Pon en contexto. Siguiendo en la línea de mejorar la comprensión lectora, otra de las cuestiones que debes hacer es poner en contexto al autor. Y con esto nos referimos tanto a ubicarlo dentro de su época a nivel político, social e histórico, como conocer la época anterior a la que el autor escribió el texto. Y también investigar a qué corriente pertenece y con cuál ideas debate. Esto te dará no solamente una mayor comprensión de lo que estás leyendo, sino de todo lo que rodea a ese texto puntual.
Por eso es muy importante siempre conocer la biografía del autor. Ponte a prueba. Ponte a prueba formulando una serie de preguntas que deberías poder contestar si has entendido lo que has leído. Puedes formular la pregunta leyendo los textos, pero a la hora de contestarlos, déjalos de lado para saber qué has entendido y qué ideas debes reforzar. No te hagas preguntas específicas sobre lo que dijo el autor. Intenta hacer preguntas que favorezcan y pongan a prueba tu capacidad de análisis y no tu memoria. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Era hijo del vicecónsul argentino en Salto y de la oriental Pastora Forteza. Por parte de su padre, descendía del caudillo riojano Facundo Quiroga. Su infancia quedó marcada por la trágica muerte de su padre al producirse un disparo accidental de su escopeta cuando descendía de una embarcación, en presencia de su mujer y del propio Horacio. Tras la tragedia, la madre se trasladó con sus hijos a Córdoba, donde residieron 4 años y regresaron a Salto. En 1891, su madre se casó con Asensio Barcos. Fue un buen padrastro para el niño, pero la tragedia se cebó de nuevo para la familia, ya que éste sufrió en 1896 un derrame cerebral que le impedía hablar y se suicidó disparándose con una pistola. Siempre fue buen deportista y amante de la mecánica y la construcción, pero además, a los 22 años, comenzó sus primeros tanteos poéticos. Descubrió la obra de Leopoldo Lugones y de Poe, que marcaron claramente su escritura. Mientras trabajaba y estudiaba, colaboraba con las publicaciones en La Revista y La Reforma. Durante el carnaval de 1898 conoció a su primer amor, una niña llamada María Esther Yukovsky, que inspiraba 2 de sus obras más importantes, Las Sacrificadas y Una estación de amor. A partir de 1932, Quiroga se radicó por última vez en Misiones, en lo que sería su retiro definitivo, con su esposa y la hija de su segundo matrimonio. Perdió el consulado, pero sus amigos consiguieron tramitarle la jubilación argentina. Empezó a sufrir de prostátitis y su mujer lo abandonó llevándose a su hija. Se descubrió que las molestias eran en realidad de origen canceroso. Tras su regreso a Buenos Aires para ser internado en el hospital, ante el diagnóstico el 19 de febrero de 1937, Horacio Quiroga bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después. Las desgracias siguieron a la familia y más o menos al mismo tiempo que el gran poeta Eglé Quiroga, hija mayor de Horacio, se suicidó también. Su amigo Leopoldo Lugones se suicidó un año después por motivos amorosos. Finalmente, su hijo varón, Darío, se suicidó en un arranque de desesperación en el año 1951. Su obra estuvo marcada por la influencia reconocida de Kipling, Conrad y sobre todo Edgar Allan Poe. En sus cuentos reina una atmósfera de alucinación, crimen, locura, situada en la naturaleza salvaje de la selva. Quiroga legó a los jóvenes escritores su famoso decálogo del perfecto cuentista que resumía de manera perfecta su propio estilo. Una prosa precisa, estilizada y contundente al mismo tiempo, que lo convirtió en maestro del relato breve.
Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad alguna de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. El almohadón de plumas y otros. La escritura de Quiroga le arranca al sufrimiento su mejor y más terrible poesía. Muestra los siniestros mecanismos que esconde la selva para temerarios o incautos. El almohadón de plumas y la gallina degollada son metáforas de vidas atravesadas por la violencia y despojadas de amor. Y el hijo retratan cómo la angustia y el amargo sabor de la derrota se posan con la forma de la muerte sobre los padres que buscan salvar a sus hijos y a sí mismos. El alambre de púa indaga los mecanismos que impulsan a humanos y animales a traspasar los límites de las leyes naturales. Dentro de los cuentos que quedaron como tarea, pertenecientes a la obra El almohadón de plumas y otros cuentos, están El hombre muerto, Las moscas, La insolación, El triple robo de Bellamor. A continuación disfrutaremos del audio del cuento El hombre muerto. Espero lo disfruten. El hombre muerto. Horacio Quiroga. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanles aún 2 calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó en consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos rozados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto, surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. La muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? No han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo.
muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente va a morir. El hombre resiste. Es tan imprevisto ese horror. Y piensa, es una pesadilla. Esto es, ¿qué ha cambiado? Nada. Y mira. ¿No es acaso ese bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal muy raleado y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están muy cerca, deshilachadas por el viento. Pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía, pero deben ser las 12. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa. A la izquierda entrevé el monte y la capuera de Canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná dormido como un lago. Todo exactamente como siempre. El sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. Muerto. Pero es posible. ¿No es este uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo con el machete en la mano? ¿No está allí mismo, a 4 metros de él, su caballo, su mala cara, oliendo parsimoniosamente el alambre de púa? Pero sí, alguien silba. No puede ver, porque está de espaldas al camino, mas siente resonar en el puentecito los pasos del caballo. Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el Puerto Nuevo a las 11:30, y siempre silbando. Desde el poste descascarado que toca casi con las botas hasta el cerco vivo de monte que separa el bananal del camino, hay 15 metros largos. Lo sabe perfectamente bien, porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la distancia. ¿Qué pasa entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos en Misiones, en su monte, en su potrero, en el bananal ralo? Sin duda, gramilla corta, conos de hormigas, silencio, sol a plomo. Nada ha cambiado, solo él es distinto. Desde hace 2 minutos su persona, su personalidad viviente, nada tiene ya que ver ni con el potrero que formó él mismo a azada durante 5 meses consecutivos, ni con el bananal, obras de sus solas manos, ni con su familia. Ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace 2 minutos. Se muere. El hombre, muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira. Sabe bien la hora, las 11:30. El muchacho de todos los días acaba de pasar el puente. Pero no es posible que haya resbalado. El mango de su machete, pronto deberá cambiarlo por otro, tiene ya poco vuelo, estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púa. Tras 10 años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre. ¿La prueba? Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la plantó él mismo en panes de tierra distantes 1 metro uno de otro. Ya ese es su bananal y ese es su mala cara, resoplando cauteloso ante las púas del alambre. Lo ve perfectamente.
Sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo y la calma es muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días como ese ha visto las mismas cosas. Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos, y a las 12 menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet de techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus 2 hijos a buscarlo para almorzar. Oye siempre antes que las demás la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su madre. ¡Piá, piá! ¡Piá, piá! ¿No es eso? Claro, oye, ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo. ¡Qué pesadilla! Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está. Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía como ahora ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era Capuera cuando él llegó y antes había sido Monte Virgen? Volvía entonces muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda a lentos pasos. Puede aún alejarse con la mente si quiere, puede si quiere abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tejamar por él construido el trivial paisaje de siempre. El pedregullo volcánico con gramas rígidas, el bananal y su arena roja, el alambrado empequeñecido en la pendiente que se acoda hacia el camino, y más lejos aún, ver el potrero obra sola de sus manos, y al pie de un poste descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, puede verse a él mismo como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla, descansando porque está muy cansado. Pero el caballo rayado de sudor e inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las voces que ya están próximas, ¡piá, piá!, vuelve un largo rato las orejas inmóviles al bulto. Y tranquilizado al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido que ya ha descansado.